Ajul, Felagüen y Midagüen. Bienvenidos una vez más a Diligencias Previas en este canal de YouTube, Altajay Televisión. Recientemente, el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, durante el debate de la nacionalidad, le expresó al Parlamento la intención de someter a votación la aprobación de una ley de residencia que limite por ley la residencia de extranjeros en el archipiélago, así como la compra de vivienda habitual, advirtiendo, en caso contrario, con poner en marcha una ofensiva político-jurídica con el fin de redefinir el acceso a la condición de residente en Canarias, además de frenar la adquisición de inmuebles por parte extranjera. Pero no nos llevemos a engaño. Esto no es nuevo, esto no es algo reciente. Esto ya lleva más de 30 años siendo solicitado por determinados organismos, movimientos, formaciones políticas o sociales en el archipiélago canario. Primero fue el PNC hace ya 3 décadas y luego la Federación Vecinal Titerogácat. En ese sentido vamos a hacer un repaso a cómo fueron las primeras peticiones del establecimiento de una ley de residencia en Canarias por parte de Titerogácat y otros colectivos sociales hace ya más de 25 años. De esto nos habla su presidente, Antonio Leal Aguilar. Titerogácat es un organismo autonómico que nació con la única intención de luchar por nuestra tierra en las diferentes islas y en todos aquellos motivos que fuera preciso. Nuestra lucha principal y quizá la más conocida fue la que mantuvimos en nuestros principios con la ley de residencia para Canarias. Sí, bueno, la verdad que todo esto comienza en el año 1994, que es cuando aterriza, llega de las primeras pateras a nuestras islas. Ya había un viejo marinero que nos indicaba en ese momento que de no poner freno a esta llegada terminaríamos con una invasión. Y la verdad es que no se equivocó en nada. Desde ahí comienza pues nuestra lucha para intentar crear alguna normativa o la propia ley de residencia para intentar regular la entrada de inmigrantes en nuestras islas. Se hizo una propuesta a raíz de 4 páginas, creo que recuerdo, que había el PNC que ya adelantaba lo que podía ocurrir con la inmigración en nuestra isla. Estas 4 páginas se terminaron convirtiendo en 48 páginas en una revista a todo color que prácticamente se distribuyó por toda Europa. Se hizo una ley en toda regla. Esa ley se presentó en todos los organismos oficiales europeos. Comenzamos en Canarias, pasamos a los organismos nacionales y luego internacionales y llegó a Europa. Hubo unos momentos de lucha donde estuvimos recorriendo toda la isla, dando a conocer nuestra intención y dando a conocer la propia ley. En nuestros principios hubieron manifestaciones masivas, bastante grandes en las diferentes islas. Y en un principio, la clase política se mojaba y opinaba y hasta la solicitaba. Pero claro, cuando comenzaron ya esos comentarios de racistas, xenófobos, ya los políticos fueron huyendo del tema y se fueron apartando, y esos mismos, que en un principio estaban con nosotros, pues terminaron luego acusándonos también de xenófobos y racistas, ¿no? Pero nuestra lucha siguió y sigue todavía hasta hoy en día. La verdad es que se hizo una gran labor
hubieron muchísimos colectivos implicados, estuvimos en las distintas islas, como he explicado, y se dio a conocer la ley de residencia no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional e internacional. Nosotros intervenimos en ese momento para muchísimos medios nacionales e internacionales. Es decir, fue un boom en su momento la ley de residencia, pero vino alguien que intentó anularla, apagarla, ocultarla, y hubo un tiempo que lo consiguieron. Bueno, lo han conseguido realmente porque todavía no ha recuperado la fuerza que tuvo en su principio la ley de residencia. Pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Canarias, en la actualidad, ya supera los 2.258.000 habitantes, tras sumar casi 19.500 residentes más en el año 2024, según el último balance del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que en el presente siglo XXI la población canaria ha aumentado en 500.000 personas. Por ello, hay tres preguntas que nos hacemos. Primero, ¿es sostenible este ritmo de crecimiento? Segundo, ¿es viable la economía de la región sin la mano de obra extranjera? Y tercero, y más importante, ¿es necesaria de verdad una ley de residencia? De esto hablábamos con Antonio Leal. Fue una revista a todo color que se salió publicada, si mal no recuerdo, en el año 2002, a todo color. Se realizaron 40.000 ejemplares. Costó un dineral y desde luego no salió del bolsillo del organismo social, en este caso de Tito y Caca. Hubieron detrás, de forma oculta y a la zorriña, muchísimos organismos oficiales que hicieron posible de que esa revista a todo color se publicara y se distribuyera por toda Europa. Independiente de esa revista, se hicieron 3 más, donde explicaba con todo lujo de detalle al pueblo lo que se pretendía con la ley de residencia. Lo que se pretendía es claro, se pretendía que hubiera un control de entrada, una regulación de todas aquellas personas que llegaran a nuestras islas, porque las islas, como bien dice la palabra, tiene su suelo limitado. Son superficies, por ejemplo, como la isla de Lanzarote, que tiene 800 kilómetros. Y aquí, por mucho que uno quiera, no cabe todo el mundo. Por eso pretendíamos que de alguna manera hubiera un control, una regulación de todas aquellas personas que nos llegaran del exterior y que aquellos que llegaran a nuestras islas lo hicieran por motivos que precisaran de esa mano exterior cada una de las islas, no como ahora. Ahora no hay control de ningún tipo y se está perjudicando gravemente y seriamente a la población canaria. Las cifras son muy claras. Hay en la actualidad 965.000 habitantes en Tenerife, 875.000 en Gran Canaria, 167.000 en Lanzarote, 129.000 en Fuerteventura, 86.000 en La Palma, 22.000 en La Gomera y 12.000 en El Hierro. Es decir, Canarias crece por encima de sus capacidades y existe superpoblación. Como ejemplo, está el hecho de que solo entre 2022 y 2023 se crearon 42.000 hogares, pero solo se terminaron 4.800 viviendas. De esto hablábamos con Antonio Leal. Bueno, mentiras se ha dicho de todas las vidas y por haber, ¿vale? Se nos ha acusado, como bien sabe, de toda la vida y por haber, xenófobo, racismo, de que si nosotros pretendíamos un poco bloquear, cerrar las puertas y no dejar entrar a aquel que realmente necesitara, como está ocurriendo ahora, que muchos dicen que llegan por hambre, muchos dicen que llegan por miseria, muchos dicen que llegan huyendo por la guerra, y eso no es cierto, es todo lo contrario. Hay una serie de mafias que se dedican al desplazamiento de esta gente. Lo que hay detrás de estos desplazamientos son intereses económicos. Nosotros con nuestra ley pretendíamos
dar entrada, a aquellos que realmente se precisaran cuando la mano de obra fuera necesaria en nuestras islas. Simplemente, como bien dicho en 2 o 3 ocasiones, lo que queríamos es que a través de esta ley se pudiera hacer un control de todo aquello que nos llegara a nuestras islas, de forma regulada. Creo que no es complicado. Lo explicábamos con todo lujo de detalle en la propia ley, la forma de hacer esa regulación y ese control. Cosa que se quedó ahí en stand-by, pero que la ley todavía sigue existiendo y todavía se puede hacer uso de la misma. Mentira, 40.000. Se nos acusaron de todo lo habido y por haber. Y mala intención nunca ha habido detrás de esa ley ni detrás de esas personas pues que la elaboraron y que siguen luchando hoy en día algunos de ellos y algunos colectivos pues para que se lleve al gobierno de Canarias y luego pues al gobierno español y europeo y se apruebe. Se apruebe porque, como te dije, el suelo de Canarias es limitado y aquí no cabe todo el mundo porque va a llegar un momento que esto pues va a ser una convivencia bastante complicada y podemos terminar de malas maneras. Hay que matizar que cuando se habla de extranjeros no se refiere precisamente a inmigrantes ilegales, sino también a la gran masa de los llamados legales. Por ejemplo, hay un dato estadístico interesante, siempre según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y es que en Canarias en este momento hay 160.000 personas desempleadas. Sin embargo, han llegado 19.000 extranjeros, repito, casi 20.000 extranjeros para cubrir puestos de trabajo. Esto es lo que se define como una incompatibilidad, al menos así lo definía el profesor emérito de la Universidad de Laguna, el señor José León. Al respecto hablaba Antonio Leal. Claro, es que se nos acusó en su momento de que nosotros íbamos por los negritos que venían en patera, ¿vale? Y que no nos preocupábamos de aquellos sudamericanos o de otro punto que llegaba a nuestras tierras. Eso es mentira. Nosotros en la ley de residencia no ponemos nacionalidad, no ponemos color, no ponemos raza, ni ponemos el sistema legal por medio. Simplemente estamos diciendo de que se regule todas las personas que entran en nuestras islas, sea de forma legal e ilegal, que haya un control de cada uno de los seres humanos que quiera entrar en Canarias. Se vendió, como bien dices tú, de todo, que solo íbamos contra los ilegales. Eso es mentira. Eso es mentira. Siempre se hizo pensando tanto en los ilegales como en los legales. Siempre se hizo pensando en todas las nacionalidades que entraran aquí en nuestras islas, pero siempre nos tallaba y tocaba a la gente la vena sensible para ponernos en contra nuestra, ¿vale? De que nosotros íbamos simplemente por esos negritos que llegaban pateras. Eso siempre lo hemos desmentido. Eso siempre lo hemos dejado muy claro. Es decir, la ley de residencia, como bien dije, no tiene ni nacionalidad, ni color, ni raza, ni habla de legales o ilegales. Hablamos de control de cualquier persona que quiera entrar en Canarias. No hay que olvidar que Canarias es una región ultraperiférica y, por tanto, está sujeta a la legislación europea, lo que supone un inconveniente, ya que el crecimiento demográfico desmesurado no es compatible con una convivencia equilibrada en el entorno. ¿O se puede revertir la situación? Hay dos aspectos que debemos resaltar. Uno, la normativa comunitaria, en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, establece que las políticas europeas se tienen que moderar a las circunstancias de la región ultraperiférica. Y dos, en la actualidad hay 9 regiones ultraperiféricas. Una es Canarias, como ya sabemos, otra es el archipiélago francés de Mayotte, en el Océano Índico, entre Madagascar y la costa de Mozambique. Pues la situación era tan desesperada para la población original que Francia anunció recientemente una reforma de su constitución que frena el derecho al suelo.
Es decir, que se frena el desbocado flujo migratorio hacia el archipiélago, suprimiendo el derecho del suelo a las personas, con el añadido de que ya no será suficiente haber nacido allí para obtener la nacionalidad francesa. O sea, que será necesario, es importante, que uno de los padres sea francés para poder tener derecho al suelo y poder construir tu casa. Si no, no. ¿Serán necesarias medidas tan drásticas para Canarias? Claro, es decir, que en nuestras circunstancias, y es que a veces nos hablaba, oiga, mire, es que, ¿y por qué los europeos? No, oiga, mire, que yo, como bien dije, no estoy poniendo nacionalidad ni lugar de origen. Es como si quiere venir ahora mismo, por poner un ejemplo más claro y lo puedan entender mejor, es como si se quiere venir Madrid entero ¿eh? a residir en Canarias. Eso es humanamente imposible. Es decir, estamos diciendo, oiga, ponga freno, sea del lugar que sea, a todos aquellos que vieran venir aquí a Canarias, ¿vale? Y no estamos en contra de que sea europeo, que sea españoles, que sean de cualquier parte del mundo. Estamos indicando de que esto es un suelo limitado, que aquí no cabe todo el mundo y que se tiene que regular la entrada para que se pueda vivir pues dignamente, porque vamos a ver, para que nos comprendan mejor. Si aquí en la isla de Lanzarote tenemos puestos de trabajo para 100.000 personas, es ilógico totalmente de que le demos entrada a 300.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque si le damos entrada a 300.000 trabajadores, con ello habrá una lucha bestial de competencia, donde la mano de obra se va a abaratar, como yo digo, trabajará de sol a sol, como por el sueldo miserable y a veces sin contrato y sin seguro. Para evitar todo este tipo de sucias artimañas, hemos pedido a través de la ley que exista esa limitación, porque limitando el suelo con la superficie, cogiendo la superficie, la cantidad de gente que se precisa, pues todos tendríamos una calidad de vida y no tendríamos que estar compitiendo entre nosotros mismos por un puesto de trabajo o por tener una casa que hoy no tiene la gran mayoría, ¿vale? ¿Y por qué no genera, por poner otro ejemplo más caro, 150.000 personas que vemos ahora en este mismo Lanzarote, no genera el mismo deterioro que sería 1.000.000 de personas en una isla de 800 kilómetros? Las cosas están claras, si la quieren entender, la entiende, y el que quiera simplemente tiene que coger esa revista, que todavía la pueden encontrar en el propio Museo de Canarias, porque ahí la tienen perfectamente guardada, y conocer la profundidad de la misma y tratar de, una vez por todas, de llevarla a los plenarios para que se pueda aprobar. Y si la tienen que corregir, que la corrija, pero es necesario que se limite pues la entrada de gente aquí en nuestras islas y de que se apruebe de una vez por todas esa ley de residencia canaria. En la situación actual, 30 años después de haberse pedido por primera vez la creación de una ley de residencia para Canarias, la pregunta que está en el aire, que nos hacemos mucho, es ¿qué hubiera ocurrido hoy en día si esto se hubiera aprobado hace 30 años? El mundo en Canarias sería totalmente diferente, pero muy diferente. Date cuenta que tenemos una población que bien dice, por los recuentos anuales que suelen hacer, que aproximadamente más del 60 o 70% de la población que hoy reside en las islas es una población foránea, ¿verdad? Y el propio pueblo canario, es decir, nativo canario, está pagando las consecuencias de esta invasión sin ningún tipo de control, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo conseguir un puesto de trabajo. Nos cuesta muchísimo de que las instituciones oficiales nos puedan ayudar económicamente. Porque una vez recuerdo de que estaba pues en servicio social del ayuntamiento, que iba a hablar con la concejal que en aquel momento
era Lolina Curbelo. Y vi una situación que me cabreó y me mosqueó, porque la viví directamente, y era que allí llegaban los inmigrantes, como si fuera su propia casa, y enseguida salían los técnicos y lo llevaban para adentro y le arreglaban todo en 2 minutos, ¿vale? Había una ancianita, me acuerdo, que fue a pedir ayuda y la atendieron en el pasillo, le dieron, no sabía ni leer la pobre, una hojita con más de 40 documentos que tenía que presentar. La pobre mujer no sabía lo que hacer y le explicaba al chico que él, pues señora, búsquese la vida y que encuentre a alguien que se lo haga por ahí, ¿vale? Cuando entro a hablar con Lolina Curbelo fue lo primero que le dije. Digo, ¿cómo? Si a los míos, a los nuestros, a los canarios, se le exige esto y no se le presta ningún tipo de ayuda. Y en el rato que he estado aquí he visto cómo han entrado 10 inmigrantes y le han resuelto los papeles en 2 minutos. Sí. Y a los nuestros, a esa señora, le hacen esto. ¿Sabe lo que me contesta? Es que estos que llegan de fuera no tienen ningún tipo de documentación, por lo tanto, no le podemos pedir nada. Eso fue la respuesta de la concejal de Servicios Sociales en ese momento, que era Lolina Curbelo. Ya por último le preguntamos a Antonio Leal, presidente del organismo social canario Tidrogat, cómo ve el futuro en la actualidad, el futuro ante la superpoblación sin control en Canarias. El futuro de la ley de residencia, si realmente no lo tomamos en serio, si realmente el movimiento social no vuelve a presionar a los organismos oficiales, creo que esa se va a dormir en el archivo. Creo que ya es hora de que el pueblo canario despierte, de que vea que esta ley es más que necesaria, y el futuro de Canarias, si no se pone freno a esta invasión sin ningún tipo de control, que a diario nos está llegando, no solo por mar, en esas pateras como ellos dicen, que eso solo ya son miles, sino que también se ponga control a las pateras aéreas, que no entra de todos los rincones. Si esto no se frena, me parece que el pueblo canario llegará a un momento que terminará desapareciendo. Bueno, hasta aquí hemos llegado al programa de hoy, un programa en el que hemos hablado largamente de un tema sangrante, después de 3 décadas en las que da la impresión de que se ha perdido muy mucho en el establecimiento de un equilibrio poblacional y sobre todo por ello medioambiental en el archipiélago canario. Con el tiempo a cuesta, pues nos despedimos hasta el próximo programa, si a Corán quiere. Ajul, Felagüen y Midagüen.